Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de La misma historia con esos tres. Yo soy su presentador, Ángel Álvarez González, o mejor conocido como la leyenda de Naucalpan. Así que bueno, vamos a comenzar sobre una pregunta que parece ser sencilla, pero que en realidad abre un debate amplio acerca en este mundo de la historia, en este conocimiento de la historia. ¿Qué entendemos por realidad histórica? Cuando hablamos de historia, solemos pensar en hechos del pasado, pero veremos que la cuestión implica también interpretación, estructuras y sujetos. Sin embargo, antes de continuar, quisiera presentar y ceder la palabra a uno de los jóvenes, eruditos y célebres académicos en el ambiente de la historia, el hombre del mañana y orgullo de su perrita Leia, Rodrigo Gael Alanis Ulloa. Muchas gracias, compañero, y buenos días, tardes, noches o madrugadas a todo nuestro público. Como ya lo mencionó nuestro compañero, a lo largo del episodio revisaremos distintas formas de pensar la historia. Primero, hablaremos de la propuesta que entiende la realidad histórica como un sistema complejo donde intervienen tanto las condiciones sociales como las acciones humanas. Después, abordaremos el problema de la objetividad del conocimiento histórico. De igual manera, me gustaría también presentar a su eminencia, el varón de la bocina sonidera de Barrón, también conocido como el terror jurídico, y mi compañero Axel Mauricio Arana Roa. Muchísimas gracias, compañero. Y de igual manera, me gustaría mandar un saludo y agradecer a todos aquellos que nos están escuchando. Pero bueno, finalmente en este programa reflexionaremos sobre la construcción del pasado desde la historiografía. La idea es conectar estos enfoques para entender cómo se configura eso que llamamos realidad histórica y por qué no puede reducirse a una simple narración de acontecimientos. Una vez establecido esto, empecemos con el programa. Para comenzar, la realidad histórica puede entenderse como un nivel que engloba distintas dimensiones de la realidad. Desde esta perspectiva, la historia no se limita a hechos aislados, sino que incluye acontecimientos y posibilidades que acompañan al ser humano a lo largo del tiempo. No se trata únicamente de algo que ya pasó, sino de un proceso abierto. Además, la historia no se presenta con metas establecidas, más bien aparece como un conjunto de oportunidades donde el ser humano puede elegir. Sin embargo, estas elecciones no se realizan en el vacío, ya que las situaciones concretas condicionan la manera en que estas opciones se llevan a cabo. Esto introduce la idea de que la realidad histórica está formada por varios aspectos. Uno de ellos es la estructuralidad. La realidad funciona como un sistema donde distintos elementos se relacionan entre sí. Estos elementos forman unidades y subsistemas que se determinan mutuamente, pero sin perder su singularidad dentro del conjunto. Otro aspecto es la impersonalidad. Las acciones humanas tienen un carácter social porque el individuo actúa dentro de un contexto que influye en sus decisiones. La historia dota a las personas precisamente de esta identidad y condiciona sus posibilidades. Por eso, aunque la acción sea individual, también adquiere un carácter social. El tercer aspecto es la subjetualidad. Aquí se plantea que las condiciones objetivas requieren un sujeto que actúe. La historia no se construye solo a partir de estructuras, sino también mediante la intervención humana. La unidad entre lo objetivo y lo subjetivo permite la construcción de nuevas posibilidades. De esta manera, la historia puede entenderse como un lugar donde se abren nuevas formas de realidad. La realidad histórica se realiza mientras se manifiesta, y el individuo participa en ese proceso mediante sus decisiones y acciones. A partir de esto surge el problema del conocimiento histórico. Primero se plantea si la historia puede conocerse de forma objetiva o si depende siempre de la interpretación. El objetivismo sostiene que los hechos históricos pueden conocerse tal como ocurrieron. Por otro lado, el relativismo afirma que toda historia es una construcción subjetiva influida por el contexto, la cultura y las ideas del historiador. Entre estas dos posiciones aparece una postura intermedia que reconoce que la realidad existe, pero que no se puede conocer de forma completamente neutral. Desde esta perspectiva, el conocimiento está mediado por el lenguaje, los conceptos y las teorías. Esto significa que no hay una descripción totalmente neutral, aunque sí pueden existir diferentes interpretaciones mejor justificadas que otras mediante evidencia, coherencia lógica y argumentación racional. Esto permite afirmar que los hechos históricos ocurrieron realmente,
pero su interpretación depende de los marcos conceptuales utilizados. El conocimiento histórico se construye, pero debe cumplir criterios que permitan sostenerlo racionalmente. Este debate se relaciona con la forma en que se interpreta el pasado. Los acontecimientos pueden ser comprobados, pero su significado y sus causas pueden discutirse. De esta manera, la historia no es completamente objetiva ni totalmente subjetiva. Bueno, entonces el tercer enfoque introduce la reflexión sobre la historiografía. Se plantea que la historiografía busca definirse como ciencia, pero está condicionada por su propio contexto histórico, lo que influye en la comprensión de su objeto de estudio. Cuando el historiador reconstruye el pasado, le da forma. Esta construcción permite el conocimiento, pero también puede volverse inamovible. Es aquí cuando el historiador intenta traer la esencia del pasado al presente mediante su narración. Sin embargo, esta construcción es atravesada por las ideas y la concepción del mundo del historiador. Esto lo sitúa en una posición delicada, entre convertir su relato en un discurso que avale o desdeñe el presente, o crear una narración basada en una imagen imprecisa del pasado. Por ello, la concepción del pasado debe ser compartida por otros sujetos. Si no lo es, queda como una hipótesis descartada. La realidad histórica surge no solo del descubrimiento de los hechos, sino también de la explicación del por qué. Aquí aparece la idea de coligación, que consiste en buscar conceptos dominantes para esclarecer los hechos, rastrear conexiones entre ellos y construir un relato significativo que permita comprender los acontecimientos. A lo largo del episodio hemos visto que la realidad histórica implica una estructura donde interactúan condiciones sociales y sujetos. La historia no se limita a hechos aislados, sino que constituye un proceso en constante construcción. También observamos que el conocimiento histórico no es completamente objetivo ni totalmente subjetivo. La realidad existe, pero solo puede conocerse mediante interpretaciones justificadas que utilicen la evidencia y argumentación. Y bueno, finalmente, la construcción historiográfica del pasado implica organizar los hechos, conectarlos y explicarlos. La realidad histórica surge de la interacción entre estructura, interpretación y construcción. Esto muestra que la historia no es una narración del pasado, sino una forma de comprender cómo se articulan los acontecimientos y sus significados. Así es, amigos, nos escucharemos en el próximo podcast o hasta que el profesor Ordóñez nos deje otro trabajo de este calibre. Pero bueno, un saludo a todos y nuevamente gracias a mis colegas Rodrigo y Axel, que sin lugar a duda con su conocimiento, sabiduría, nos alimentan y nos nutren la mente. Eso ha sido todo por hoy y muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que esta conversación haya ayudado a entender mejor qué significa hablar de realidad histórica y recuerden, están escuchando la misma historia con estos tres.